El contenido de la catequesis es Jesucristo. Jesucristo es el centro de la catequesis. El centro de la catequesis es Jesucristo. No, pero es que yo estoy enseñando historia de la salvación. La historia de la salvación te va a encaminar ¿hacia dónde? Hacia la vida de Jesucristo. No, pero es que acá estamos viendo nosotros ya el Espíritu Santo, ya para la preparación a la confirmación. Has visto ya a Jesucristo. Y de Jesucristo entonces estás ya trabajando, ya preparando para esa confirmación a través del Espíritu Santo. De tal manera que Jesucristo es el centro de la catequesis. Toda la catequesis, toda la metodología de la catequesis es Jesucristo. Tiene que existir una metodología para comprender a Jesucristo. Hace 40 años no había una metodología para comprender a Jesucristo. Para comprender a Jesucristo solamente se necesitaban dos cosas. Una es buena memoria y un cuestionario para aprenderse las preguntas. Era lo único que se ocupaba para aprenderse lo que era Jesucristo. El famoso, lo que ustedes ya decían, el famoso librito de la carita, ¿no? Era todo lo que se ocupaba para aprender de la vida de Jesucristo. Pero la iglesia en ese momento, su preocupación primera era ¿qué? El aprendizaje, la memorización. El aprendizaje a través de la memorización. También en ese tiempo, el centro de la catequesis, ¿quién era? Jesucristo. Pero es que en ese tiempo no se asimilaba que Jesucristo era el centro de la catequesis. En todo momento de la historia de la iglesia, desde Jesucristo hasta nuestros días, el centro de la vida de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo, el fundador de esta misma iglesia al cual nosotros pertenecemos. De tal modo que nosotros nos hacemos llamar cristianos, porque el centro de la iglesia entera es ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, el centro de la catequesis, ¿quién es? Jesucristo. Así es que si tú estás dando libro 1, si tú estás dando libro 9, 7, 2, debes de saber que estás aportando al objetivo central. Es Jesucristo es el centro de la catequesis. Lo que tú estés aportando en el libro 1 es para comprender que Jesucristo es el centro de la catequesis. Lo que tú estés aportando con el aprendizaje de los 7 sacramentos que tú les das a los niños, a los jóvenes, estás aportando para comprender que Jesucristo es el centro de la catequesis. Lo que tú estés dando sobre el misterio de la Santísima Trinidad, ¿qué estás haciendo? Estás aportando para comprender que Jesucristo es el centro de la catequesis. Jesucristo es el centro de la catequesis. Hoy en día, para comprender eso, entonces necesitamos ¿qué? Metodologías para comprender que Jesucristo es el centro de la catequesis. ¿Ya sabían ustedes esto? Tal vez sí, tal vez no. Solamente ustedes saben. Si ya sabían esto ustedes, qué bueno, gloria a Dios, bendito sea Dios. Si no sabías esto, que el centro de la catequesis es Jesucristo, bueno, pues hoy lo estamos aprendiendo. Pero ahora, ¿se imaginan ustedes si nosotros que somos catequistas estamos aprendiendo esto? ¿Qué será de los papás que no conocen los procesos de la catequesis? Si tú como catequista estamos comprendiendo y reflexionando que el centro de la catequesis es Jesucristo, imagínate los papás. Imagínate los papás que no comprenden esta metodología de la catequesis. Los papás lo único que hacen es mandar a sus hijos, preguntar que por qué tanto tiempo de catequesis, y si no le sabes tú dar una respuesta convincente, entonces los papás van a generar dudas, y con justa razón, porque necesitan ellos que comprender lo que estamos comprendiendo aquí, que Jesucristo es el centro de la catequesis.
Hagan ustedes una prueba con sus papás, convoquen un día a sus papás de sus niños y hagan esto que hicimos la semana pasada y hoy, al principio. Convoquen a ustedes sus papás y díganle a los papás, miren, les hemos convocado porque quisiéramos trabajar con ustedes 3 aspectos. Uno es, ¿cómo fue la catequesis tu papá cuando eras niño? ¿Cómo fue? Y a ver, papá, ¿cómo es la catequesis hace unos 10 años? ¿Cómo fue, papá? ¿Y cómo es la catequesis ahora, papá? Será interesante escuchar las respuestas de los papás. Aquí escuchamos respuestas de catequistas, de personas que están participando en la parroquia, de personas que están enamoradas de Jesucristo. Tu testimonio, tu compartir es diferente, pero haz la prueba, hagan ustedes ese experimento catequético, hagan ustedes ese experimento de convocar a los papás y trabajen esas 3 preguntas. Y será interesante escuchar cuál es el compartir de los papás. ¿Para qué? ¿Con qué fin hacemos esto? ¿Con qué fin podríamos hacer esto? Bueno, pues uno de esos puede ser para comprender que la catequesis es un proceso. Que la catequesis es un proceso y que como es un proceso implica una metodología. Y como implica una metodología, entonces no se puede dar la catequesis como se daba hace 40 años. Cuando hay un proceso e implica una metodología, entonces se refiere, nos hace que volteemos a ver que la catequesis tiene que ser gradual, sistemática y orgánica. Y por eso es que se maneja de 7 a 8 años, de 9 años, de 7 años, según como lo trabajen, ¿no? Pero es por esa razón. La catequesis es gradual, sistemática y orgánica. Sí. Por esa razón es que entonces la catequesis tiene que ser ¿qué? Gradual, sistemática y orgánica. ¿Sí? Y cuando están estos 3 elementos, bueno, pues entonces tiene que existir una metodología. ¿Una metodología con qué fin? Para comprender que Jesucristo es el centro de la catequesis. En los cursos anteriores que hemos platicado, hemos dicho que el objetivo de la catequesis es llevarlos a una experiencia con Cristo. El objetivo de la catequesis hemos dicho que es llevarlos hacia un encuentro con Jesucristo. No solamente los conocimientos bastan, no solamente el que se aprendan ellos el credo, no solamente que se aprendan ellos los 8 sacramentos o 9. ¿Cuántos sacramentos son? Están atentas. Los 7 sacramentos. No solamente es que se aprendan los 10 mandamientos, sino que ¿qué? Que ellos tengan una experiencia con Cristo Jesús. Esa es la idea. Por eso es que la catequesis tiene que ser ¿qué? Orgánica, sistemática y gradual. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. El misterio, este primer párrafo. Este primer párrafo está sacado del directorio, por si ustedes ya en su casa lo leen, en el número 194, y dice: el misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis. Nuevamente, ¿qué dice? El misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis. Esto también tiene implicaciones para la metodología de la catequesis, que debe referirse a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, y al mismo tiempo asumir los causos auténticos de la experiencia humana. Se trata de vivir la fidelidad a Dios y al hombre, para evitar cualquier oposición o separación de estas. Pero miren, vamos a desglosar este interesante párrafo del directorio, porque tiene cosas muy profundas que hay que comprender. Primero,
El misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis. Hay 3 palabras aquí muy interesantes: la encarnación, la pedagogía y catequesis. Vamos a ver de qué se trata esta pequeña frase. El misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis. El misterio de la encarnación. Jesucristo se va a presentar en el mundo, va a nacer en un lugar. ¿Para qué? Para darnos a entender que Dios tiene un plan para el ser humano. Dios, en su infinita misericordia, ha mandado a su Hijo al mundo para que podamos ser salvados. Ese es el misterio de la encarnación. ¿Cuál es el misterio de la encarnación? Dios, en su infinita misericordia, manda a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo, lo manda al mundo para que tú y yo podamos ser salvados. Esto que les estoy diciendo, esta frase tan cortita, el misterio de la encarnación, Dios en su infinita misericordia manda a su Hijo unigénito, o su único Hijo, al mundo para que tú y yo tengamos ¿qué? Salvación. Esta pequeña frase que les estoy diciendo, esta pequeña frase, la hemos de comprender en los 7 u 8 años de catequesis. ¿Se fijan qué interesante, es profundo esta frase? El misterio de la encarnación. Dios en su infinita misericordia manda a su Hijo al mundo para que tú y yo podamos ser salvados. O sea, salvados a través de ¿quién? De Jesucristo. Ese es el misterio de la encarnación. Y eso tenemos que comprenderlo en todos estos años de catequesis. Junten otra vez los papás. Júntenlos y díganles: a ver, papás, les voy a decir una frase que no dura ni medio minuto. El misterio de la encarnación, papás. ¿Y en qué consiste el misterio de la encarnación? Dios, en su infinita misericordia, manda a su Hijo al mundo para que tú y yo, papá, catequistas, catequizandos, podamos ser salvados. ¿Cuánto me tardé, papá, en esta frase? Ni medio minuto. Pues esta pequeña frase que no me tardé ni medio minuto, la hemos de comprender a través de todos estos años. Qué profunda frase entonces es. Dios en su infinita misericordia. Tenemos que hablar del Antiguo Testamento para saber quién es Dios y por qué es misericordioso. ¿Y qué fue lo que hizo en todo el Antiguo Testamento para comprender por qué Dios es un Dios bueno? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Para qué? Para que el hombre conociera a ese Dios. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento todos eran hombres politeístas. Todo el mundo tenía muchos dioses. Todo el mundo tenía muchos dioses. Sin embargo, Abraham solamente va a tomar a Yahvé como su único Dios. Y ahí empieza la historia de la salvación. Por eso, Dios en su infinita misericordia, todo el Antiguo Testamento, va a mandar a su Hijo unigénito. El libro de Lucas nos los habla. Nace Jesús en un pesebre allá en Belén. Manda a su Hijo para que tú y yo tengamos ¿qué? Vida en abundancia, Juan 10:10, para que seamos salvados. De eso se trata la catequesis, papás. En ese consiste que reflexionemos la catequesis para que tú y yo seamos salvados. Pero qué tremendo desafío tenemos nosotros como catequistas para hacer que los niños comprendan esta pequeña frase. Tenemos un tremendo desafío hoy en día para hacer que los niños comprendan esta pequeña frase. Porque los niños de hoy en día están impregnados ¿de qué? De los instrumentos digitales, de los teléfonos celulares, de aplicaciones, de videojuegos, de plataformas, de tanta cosa que hay. De las culturas que están haciendo, de las formas de pensar que le están metiendo a los niños, como ya decía Rosita.
que les están metiendo en las escuelas, ¿no? Los libros estos que están llevando. Entonces, ¿qué desafío tenemos nosotros como catequistas para hacer que esta frase impregne en los niños, se quede en los niños? Ese es el desafío que tenemos tú y yo como catequistas. Hacer que esta frase se impregne en los niños. Pero tenemos que asimilarla también nosotros. Tenemos que asimilar esta frase también nosotros. Imagínense ustedes, catequistas, si esta frase no la asimilamos nosotros, no vamos a tener direcciones para dónde ir caminando con la catequesis. Vamos a caminar como nosotros pensamos que puede dar fruto, que puede dar resultado. Ay, como que siento que por aquí le voy a dar una canción para que los niños estén contentos y un jueguito y aprendan y ya se acabó la catequesis, para que no se les haga tan aburrido. No, tenemos que comprender primero estos elementos tan importantes como catequistas. Y después, cuando tú ya estás con el grupo, con tus niños, con tus jóvenes, pues sabes qué dirección estás tomando, sabes hacia dónde estás caminando con la catequesis, ¿no? Que efectivamente tendrán que ir caminando en torno a un coordinador, a una coordinadora, al sacerdote que va guiando. Pero cuando ya estás tú con tus niños, con tu grupo, en ese momento no está ahí la coordinadora, el padre. Pero los días cuando tú vienes aquí a la formación los lunes a las 5 de la tarde, vamos comprendiendo las direcciones que nos pide la iglesia para ir caminando y comprendiendo esta frase. El misterio de la encarnación está en esta pequeña frase. Dios, en su infinita misericordia, manda a su Hijo unigénito al mundo para que tú y yo tengamos vida, seamos salvados. ¿Cómo hacerle? Para que esta frase llegue a los niños. ¿Cómo hacer para que este Jesucristo viva en los niños de la catequesis? ¿Cómo hacer para que este Jesucristo viva en los adolescentes y jóvenes? ¿Cómo hacer que este Jesucristo viva en la catequesis de adultos? ¿Cómo hacerle? La iglesia nos propone una pedagogía y una metodología. Si no utilizamos pedagogía y metodología, de repente se nos va a hacer más complicado hacer que esta frase penetre en el corazón de los niños, penetre en el corazón de los jóvenes. Por eso, qué importante entonces comprender esta frase que nos pone el directorio. A veces leemos tan rápido los párrafos que no comprendemos. Este está en el 194, por si ustedes después lo quieren leer. El misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis.